Bueno, muy buenos días, estimado don Luis Alonso Vilches Vargas, estudiante y compañeros del Tribunal Evaluador. Nos encontramos hoy en el trabajo final de graduación de don Luis Alonso, quien opta bajo la modalidad de tesis por el grado de licenciatura con el trabajo Estilos Educativos Parentales, un análisis de la percepción del estudiantado inscrito en instituciones de educación secundaria de la provincia de Heredia. Les damos la más cordial bienvenida y las felicitaciones a don Luis Alonso por estar ya en este proceso tan importante de su recorrido académico, y también le damos la bienvenida y las gracias a la señora tutora, doctora Ana Mercedes Gómez Salgado, a las personas que han colaborado con la lectura de este trabajo, el doctor Manuel Arturo Fallas Vargas, y a la máster Ana Lucía Villalobos Cordero. De igual forma, recibimos muy cordialmente a doña Ana Lidia Montes, en representación de la dirección, y mi persona, Víctor Villalobos Benavides, hoy en representación del decanato. Hoy pues nos encontramos muy contentos de recibir a don Luis ya en esta etapa final de su TFG. Comentarles que pues don Luis va a tener 40 minutos para presentarnos su trabajo de exposición. Eh, si hay, si hay personas invitadas, les agradecemos que por favor mantengan sus micrófonos y videos silenciados y cerrados. Ya tendremos un espacio para compartir con don Luis, a excepción del don Luis, por supuesto, y los miembros del Tribunal Evaluador. Por ahí don Arturo nos comunicaba que tenía algunos problemitas, pero por ahí lo vemos a ratitos conectado, ¿verdad? Entonces, pues vamos a tener esa situación presente. Como le decía, don Luis tiene 40 minutos. Vamos a tener su presentación, posteriormente un diálogo académico que desprende de este trabajo que nos presentas. Posteriormente nos vamos a retirar un momentito a una sala privada para valorar cualitativa y cuantitativamente tu trabajo. Tardamos un poquito, como te indicaba al inicio, por aquello, en asuntos administrativos, unos 10 minutitos más o menos. Regresamos y ya te brindamos los resultados de la deliberación. Eh, por favor, por ahí tenés luego, ¿verdad? En ese periodo que vamos a tener deliberando, abres tu correo por favor para que lo tengas ahí disponible, porque necesitamos hacerte el envío de una información que vos nos des recibir. Por lo demás, nuevamente, como les decía, agradecerles y agradecerle a Luis por esta presentación que nos vas a brindar. Es el fruto, creo, de ya bastante tiempo de trabajo con un equipo que te ha acompañado, y creo que va a ser una muy buena experiencia. Entonces, sin más, agradecemos que, don Luis, entonces comiences con tu presentación y tienes 40 minutos para ello. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profe. Vamos a compartir. Ahí me indican si la están visualizando. Ujú. Perfecto, ya estamos viendo ahí la presentación en modo. Presentación. Ok, perfecto. Bueno, muy buenos días a cada persona del Tribunal Evaluador. De igual manera, a cada persona presente en esta sesión. Mi nombre es Luis Alonso Vilches Vargas y de verdad para mí es un orgullo y un placer estar presentándoles hoy mi tesis para optar por el grado de licenciatura en orientación bajo la temática Estilos Educativos Parentales, un análisis de la percepción del estudiantado inscrito en instituciones de educación secundaria de la provincia de Heredia. Primero, para yo llegar a esta temática como tal, o para yo llegar a definir esta temática, primero me di la tarea de realizar una indagación de documentos, artículos científicos y trabajos finales de graduación, tanto a nivel internacional como nacional, para visualizar qué tanto se conoce y qué tanto se ha trabajado esta temática o estas temáticas en general, ¿verdad? A nivel internacional realicé una indagación de 36 documentos de países como Brasil, Francia, España, Portugal, entre otros. Estos documentos los agrupé por similitud de temáticas en diferentes núcleos temáticos. El primer núcleo temático en el que agrupé documentos fue o lleva el nombre de percepción de la paternidad,
los documentos de este núcleo temático hablan o desarrollan que la figura de papá se sigue viendo hoy en día en muchas partes como una figura de poder, una figura de proveedor, tanto económicamente como materialmente, que la masculinidad que desarrolle esta figura paterna y el estilo educativo parental van muy de la mano y también que se están desarrollando paternidades más positivas. ¿Qué quiero decir con esto? Paternidades donde los papás se involucran y están más interesados en la crianza y en el desarrollo de sus hijos e hijas. De igual manera, tenemos un segundo núcleo temático que lleva el nombre de relaciones de padres e hijos o hijas. En este núcleo temático se pudo visualizar que la mayoría de los documentos se centran o la investigación se centra como tal con la figura materna. El título de los documentos habla de relaciones de papás con sus hijos, pero básicamente al momento de leer las investigaciones, se centra con la figura de la mamá y deja de lado lo que es la figura paterna o la figura del papá. De igual manera, esos documentos hablan que estas relaciones van a tener una repercusión en el desarrollo de la autoestima y en el desarrollo emocional que tenga el hijo o la hija como tal. También en este ámbito internacional se pudieron conocer leyes que trabajan estas temáticas, como es la Ley 30.807 de Perú y la Ley 1.412 de Colombia. Ahora bien, como tercer núcleo temático sería en el ámbito nacional. En el ámbito nacional realizó una indagación de 5 documentos. Este núcleo temático lleva el nombre de apreciación de la paternidad en Costa Rica. Estos documentos hablan que la paternidad es un aprendizaje diario, que es un aprendizaje de todos los días y que nadie nace aprendido siendo padre, que sigue la paternidad siendo un aspecto sociocultural que se le sigue imponiendo a los hombres que lo desarrollen y también que muchos hombres lo ven como un medio de realización biológica. De igual manera que en el ámbito internacional se pudieron conocer leyes a nivel nacional que de igual manera hablan y trabajan estas temáticas, como es la licencia de la paternidad y la ley de paternidad responsable. Vale rescatar que tanto la documentación internacional como nacional proviene de áreas de conocimiento como la medicina, la economía, la enfermería, la psicología y orientación y también la sociología. Ahora bien, tomando en cuenta esta documentación y al visualizar los vacíos de conocimiento, es por lo que se plantea este tema de investigación, ¿verdad? Este tema de investigación también toma importancia por el papel activo que está teniendo la paternidad hoy en día, la evolución que están presentando los roles de género y también para darle una mayor visualización y un mayor estudio a esta población de papás o figuras paternas como tal. Gracias a estos puntos o a esta justificación, podríamos llamarle, me surgió la pregunta de cuál sería la percepción o cuál es la percepción que tiene él o la adolescente acerca del estilo educativo parental que desarrolla su papá o figura paterna. Con base en esta pregunta y en el tema de investigación, desarrollé los siguientes objetivos de investigación. Como objetivo general, tenemos el analizar la percepción del colectivo estudiantil acerca del estilo educativo parental que su figura paterna desarrolla. Y como objetivos específicos tenemos el medir el nivel de control conductual, el nivel de autonomía psicológica y el nivel de compromiso que desarrolla el papá o figura paterna con su hijo o hija. Y también identificar cuál es el estilo educativo parental predominante en lo que es la población de papás o figuras paternas. Una vez definidos estos primeros puntos de la investigación, ahora sí me centré en lo que fue definir los constructos o las bases teóricas de este trabajo final de graduación como tal. Partí de 3 constructos teóricos principales, podríamos llamarle, que son los estilos educativos parentales, la paternidad y la masculinidad.
Los estilos educativos parentales en esta investigación los tomé como esas actitudes y comportamientos que los papás o figuras paternas desarrollan con sus hijos o hijas, ¿verdad? Haciendo hincapié en que estas actitudes y comportamientos van a tener una repercusión en el desarrollo de la descendencia. Para los estilos educativos parentales me centré en un autor que es Steinberg. Steinberg visualizaba los estilos educativos parentales en dos partes. Una primera parte que él llama componentes o también posteriormente le vamos a llamar indicadores. Estos componentes, dependiendo de estos componentes y el desarrollo de estos, él categorizaba cada uno de los estilos educativos parentales que ahorita posteriormente voy a explicar. Como primera parte tenemos los componentes que son tres. El primero es la autonomía psicológica, que es el grado en el que los padres desarrollan estrategias democráticas para respetar la individualidad de su hijo o hija. También tenemos lo que es el control conductual, que es el grado en el que el padre se percibe o es controlador sobre la vida de su hijo o hija, ¿verdad? Que tanto controla el papá la vida de su hijo o hija. Y también como último o tercer componente tenemos el compromiso, ¿verdad? Qué tanta sensibilidad y qué tanto interés muestra el papá con su hijo o hija, qué tan comprometido está el papá con que su hijo progrese, estudie y que tenga un buen desarrollo en su vida. Steinberg, dependiendo del desarrollo de cada uno de estos componentes, categorizaba los estilos educativos parentales de la siguiente manera. El primero, que es el autoritativo democrático, que ese estilo es en el que los papás son sensibles, tienen acercamiento emocional, dialogan los límites con sus hijos, son cariñosos, los hijos normalmente tienden a ser autónomos, maduros, independientes, tienden a tener un buen rendimiento académico y a establecer buenas o sanas relaciones interpersonales. También tenemos lo que es el estilo educativo permisivo o indulgente. Este estilo igual, los papás son cálidos, son emocionalmente involucrados, son sensibles, nada más que la diferencia es que no establecen límites a su descendencia. ¿Eso qué va a ocasionar? Que los hijos o hijas vean a esa figura de papá como una figura de igual o una figura de amistad y se pierda esa relación de figura paterna y la figura del hijo, ¿verdad? En la que en vez de ser una figura de poder, llamémosle, sea una figura de igual y una figura de amistad como tal. De igual manera, aquí los hijos son creativos, son artísticos y tienden a caracterizarse por ser también personas impetuosas. Luego estaría lo que sería el estilo educativo parental negligente. Estos son papás que están y no están nada más de una manera, podríamos llamarle económica y material. Delegan la crianza de sus hijos a terceras personas. Los hijos, en este caso, al no tener una contención emocional y un acercamiento por parte de esa figura paterna, son hijos o hijas que tienden a desarrollar problemas de interacción en sus entornos, ya sea el educativo, social o familiar. Tendríamos un cuarto estilo educativo parental, que sería el autoritario. Aquí son papás que no tienen afectividad, no son sensibles, no son cariñosos, tienden a aplicar castigos fuertes a sus hijos o hijas, ¿verdad? Los hijos y hijas tienden también a desarrollar un bajo rendimiento académico, ser desconfiados y a costarles un poco más establecer sus relaciones interpersonales. Y un último estilo educativo parental, que es el estilo educativo parental mixto, que este va a depender de la situación en el que el hijo o la hija ponga al papá o a la figura paterna. Dependiendo de esa situación, el papá va a desarrollar alguno de los estilos educativos que anteriormente mencioné. Los hijos en este estilo educativo tienden a ser inseguros, rebeldes y también a caracterizarse por ser inestables. Aquí es importante también mencionar que la masculinidad va a tener un papel muy importante. ¿Por qué? Porque el hecho de que cuando un padre aplica un estilo, por ejemplo, el autoritativo democrático, donde es un estilo que es más sensible, el papá es más cariñoso y más involucrado,
Ese concepto de masculinidad son papás que muy probablemente han ido cambiando ese concepto alejado de los conceptos machistas y patriarcales que se imponen o están presentes en la sociedad. Todo lo contrario al estilo educativo parental autoritario, que son papás que siguen desarrollando o tienen un concepto de masculinidad muy arraigado a esos pensamientos e ideas machistas y patriarcales que socialmente están presentes. Estos estilos educativos parentales se van a aplicar, como he mencionado ya muchas veces, con la población de figuras paternas o papás. Es por eso que tenemos que hablar de un segundo constructo teórico, que sería la paternidad. La paternidad en esta investigación yo la tomo o la desarrollo como una figura masculina, una figura paterna, que tiene un vínculo, ya sea adoptivo, de crianza o biológico, con su hijo o hija, que viva o no bajo el mismo techo y que tenga una mínima relación con ellos, ¿verdad? Puede ser que se vean una vez a la semana, una vez cada cierto tiempo, pero que exista una relación entre ambas partes. De igual manera, al hablar de paternidad, también tenemos que hablar de masculinidad, que también es otro concepto que he venido desarrollando. La masculinidad en esa investigación lo tomo como lo que se impone desde la sociedad correctamente para ser hombre o para ser masculino. Sin embargo, entendiendo que estas formas correctas, entre comillas, de ser hombre y masculino han ido cambiando y se han ido trasladando hacia nuevas formas de desarrollar esa masculinidad y de desarrollar esa forma de ser hombre. Ahora bien, a pesar de que no es la población que estoy investigando como tal, es la población mediante a la cual investigo o indago lo que es la población de figuras paternas o papás, que es la población de adolescentes. Es por eso que también viene un último y cuarto constructo teórico, que es la etapa de la adolescencia. Esta etapa es muy importante porque en esta etapa las relaciones que los papás tengan con sus hijos o hijas toman mucha importancia, a pesar de que muchas veces los hijos e hijas o hijas, perdón, relegan estas relaciones con sus papás a un segundo plano para darle más importancia a relaciones de amistad o a relaciones de pareja. Pero es las relaciones que el papá y el hijo formen en esta etapa van a tener mucha repercusión en el desarrollo que tenga la persona adolescente. Una vez planteado y teniendo claridad estos constructos teóricos, definí lo que fue la ruta metodológica de mi tesis o de mi investigación como tal, empezando por un primer paso, como yo le llamo, que es el paradigma, que me centré en trabajar en un paradigma positivista, entendiendo esto como un primer paso que me da esa posibilidad de estudiar de manera natural el ambiente que rodea la relación de papá o figura paterna con su hijo o hija, y también que lleva ese ambiente y que lleva al adolescente a percibir ese estilo educativo parental perdón, a percibir ese estilo educativo parental en su papá o figura paterna. Tendríamos también un segundo paso, que sería un enfoque cuantitativo, que lo que me da es la oportunidad de estudiar de manera objetiva ese ambiente que rodea al adolescente y al papá y esa percepción que tiene el adolescente acerca del estilo educativo parental que desarrolla su papá o figura paterna. También tendríamos que trabajé bajo un diseño no experimental transaccional descriptivo, ¿verdad? Una primera parte de que me va a ayudar a describir de manera objetiva ese ambiente y esa percepción que tiene el adolescente sobre su papá o figura paterna. Y también que al momento de la recolección de datos se trabajó y se recolectó la información con la población en un solo momento. Eso lo que me ayuda es a respetar esa objetividad que se habla desde el enfoque cuantitativo como tal. Y un cuarto paso que sería la técnica de recolección de datos, que en este caso utilicé una escala Likert, específicamente la escala de estilos de crianza de Steinberg en su versión adaptada por Merino 2004. Esta escala se divide en tres partes. Una primera parte que es el bloque de instrucciones, el bloque 1, un bloque 2 que son las preguntas sociodemográficas, y un bloque 3 que es la escala Likert como tal. Es importante mencionar
que este instrumento tuve que hacerle una adaptación al contexto costarricense, ¿verdad? Siempre se respetó el formato y el fondo del instrumento, nada más se hizo una adaptación al contexto para poder aplicarlo con los y las estudiantes. Esta tabla a continuación muestran los números de ítems que miden cada uno de los indicadores. Es decir, los ítems que dentro de la escala miden al indicador de compromiso, al indicador de autonomía psicológica y al indicador de control conductual. A estos ítems se les asigna un valor dependiendo de la respuesta que él o la adolescente da dentro de la escala. Del ítem 1 al 18 se le da una valorización o se le asigna un valor de 1, 2, 3 y 4. El ítem 19 y 20 un valor de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y al ítem 21 y 22 un valor de 1, 2 o 3. Ahora bien, de, al momento de sumar los valores de los ítems, por ejemplo, de todos los ítems que miden el indicador de compromiso, esto me va a indicar si el nivel de compromiso que desarrolla el papá es positivo o está por encima del promedio, o si es negativo o si está por debajo del promedio. Cuando hablo de promedios, me baso también, también Steinberg planteaba unos promedios para cada uno de los indicadores, ¿verdad? Para control conductual 16, para compromiso 18 y para autonomía psicológica 18. Él tomaba lo siguiente: si la sumatoria de esos valores que se le asignan a los ítems que miden el control conductual están por encima de 16, es que el papá desarrolla un control conductual positivo o por encima del promedio. Si esa puntuación está o esa sumatoria da igual a 16 o menor a 16, el nivel de control conductual está por debajo del promedio o es un nivel de control conductual negativo. De igual manera, se aplica tanto para el indicador de compromiso y para el indicador de autonomía psicológica con los promedios de 18. Dependiendo de cómo se desarrolle esa sumatoria en cada uno de los indicadores, Steinberg planteaba o definía el estilo educativo parental. Por ejemplo, si en todos los indicadores la sumatoria era mayor al promedio, el papá o figura paterna tendía a desarrollar un estilo educativo parental autoritativo democrático. Si el compromiso estaba por encima del promedio y el control conductual estaba por debajo del promedio, era un estilo permisivo indulgente. Si el control conductual estaba por encima del promedio y el compromiso por debajo del promedio, era un estilo autoritario. Si el control conductual y el compromiso estaban por debajo del promedio, era un control negligente. Y si el control conductual y compromiso estaban por encima del promedio y la autonomía psicológica estaba por debajo del promedio, él definía que el papá o figura paterna desarrollaba o tendía a desarrollar un estilo educativo mixto. Ahora bien, esta escala se aplicó o se buscó aplicar a una población. Esa población, después de una indagación y ciertos llamados a varias instituciones, se pudo trabajar con una población de 1.508 estudiantes de las instituciones del Liceo de Heredia y el Colegio Técnico Profesional de Belén. Vale rescatar o es importante mencionar que ambas instituciones presentan contextos socioculturales muy distintos, ¿verdad? Inclusive lo que fue la aplicación del instrumento fue distinta en ambas instituciones. En una fue de manera presencial virtual y en otra fue de manera presencial con el instrumento en físico, ¿verdad? Para que los estudiantes, los y las estudiantes lo llenaran de manera física. También fueron instituciones que desde el principio mostraron interés y apertura en que yo realizara mi investigación. Sin embargo, para llegar a estas instituciones fue un proceso bastante difícil, ya que muchas otras instituciones de la provincia de Heredia no mostraron interés o no mostraron o no me dieron los permisos respectivos para realizar esta temática con sus poblaciones de cada centro educativo.
Esta población, al conocerse su dato específico, se define como una población finita. Al ser una población finita, se aplicó la fórmula de poblaciones finitas mediante la plataforma Rawsoft con una confianza del 95%, un error del 5% y una distribución estimada del 5%, dando una muestra final de una muestra mínima de 307 estudiantes. Sin embargo, al momento de aplicar el criterio de inclusión, se da como o se llega a una muestra final de 315 estudiantes, que fueron los datos de los estudiantes que se analizaron para realizar esta investigación como tal. Una vez aplicada esta escala con esta población, se obtienen los siguientes resultados. En una primera parte, en el que se puede visualizar que la mayoría de la población proviene del género masculino con un 44,4%, posteriormente el género femenino, luego aquellas personas que prefirieron no mencionar su género y por último las personas que se identificaron con otro género distinto a los que se presentan en esta tabla. Esto es importante porque posteriormente lo voy a relacionar con otros datos del estudio. También tenemos lo que es los datos acerca de la figura paterna que percibe o tiene el adolescente como figura paterna central, siendo el papá esa figura paterna central con un 89,2%, y luego posteriormente estaría también la figura del abuelo, la figura del padrastro, la figura del hermano y también siendo la figura del tío en última posición apenas con un 1,6%. Ahora bien, respecto a los datos que refieren o confieren a lo que son los indicadores, primero vamos a hablar del indicador de compromiso, ¿verdad? Que también es importante mencionar o recordar que el compromiso son esas conductas de acercamiento emocional, sensibilidad e interés que tiene el papá con su hijo o hija, ¿verdad? Qué tanto interés y qué tan comprometido está el papá en que su hijo estudie, en que su hijo o hija salga adelante. Los datos que se recabaron para este indicador muestran que la mayoría de la población, con un 49,5%, está muy de acuerdo con el compromiso que desarrolla su padre o figura paterna. ¿Eso qué quiere decir? Que el nivel de compromiso está por encima del promedio o va a tender a ser un nivel de compromiso positivo. Eso se relaciona con que son papás o figuras paternas que van a desarrollar características de estilos educativos como el autoritativo, el permisivo o el mixto. También el hecho de que se tenga un nivel de compromiso por encima del promedio, los estudiantes va a repercutir en que tengan un buen rendimiento académico, una alta autoestima y también que tengan un buen desarrollo y establecimiento de sanas relaciones interpersonales. Respecto al segundo indicador de control conductual, también es importante recordar que el control conductual se percibe como el grado de control que tiene el papá sobre la vida de su hijo o hija, ¿verdad? Qué tanto supervisa la vida y el comportamiento de la persona adolescente. Este indicador es especial y es importante hacer hincapié en que este se divide en tres partes. Una primera parte, que es el establecimiento de límites que hace el papá. Una segunda parte de qué tanto trata el papá de conocer sobre su hijo y o hija. Y qué tanto, una tercera parte, perdón, de qué tanto sabe el papá acerca de su hijo o hija. En esta primera tabla podemos visualizar que los estudiantes mencionan que su papá o figura paterna le tiene un límite establecido entre 8 p.m. a 11 p.m. para salir durante los fines de semana, salir con sus amigos o salir a alguna actividad fuera del núcleo familiar como tal. En la segunda tabla tenemos qué tanto trata el papá, ¿verdad? Un 41,6% de los estudiantes perciben y mencionan que su papá trata mucho de saber acerca de ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Que tratan de conocer sobre su vida, sus amistades, qué les gusta hacer en su tiempo libre, cómo van en el colegio, entre otras partes de su vida, otras características.
Y por último, tenemos también lo que es la tabla de igual manera, dentro del control conductual, de qué tanto sabe el papá. Un 49% de la población mencionan que su papá sabe mucho de él. De igual manera, este 49% de la población son personas adolescentes o personas estudiantes que perciben que su papá conoce y sabe mucho acerca de sus amistades, qué hacen ellos en sus tiempos libres y cuáles son sus gustos como tal, de igual manera de otras características. Tomando en cuenta estas tres partes, tomando en cuenta estas tres tablas, se puede visualizar que el control conductual tiende a ser positivo. Los estudiantes lo perciben como positivo o mayor al promedio. ¿Esto qué va a significar? Que van a ser papás que van a desarrollar características de estilos educativos parentales como el autoritativo, el autoritario o el mixto. De igual manera, va a repercutir en él o la adolescente en el desarrollo de características como la habilidad de toma de decisiones. Posteriormente tenemos también lo que es el tercer indicador, que es la autonomía psicológica. De igual manera, es importante recordar que la autonomía psicológica son aquellas estrategias democráticas no coercitivas que animan a la individualidad y respetan esa individualidad y autonomía del hijo o la hija. A comparación de los otros indicadores y promediando un poco los resultados, en esta tabla se puede visualizar que la mayoría de la población está muy en desacuerdo o algo en desacuerdo con el nivel que percibe de autonomía psicológica por parte de su papá o figura paterna. Esto de igual manera se va a relacionar con que los papás van a desarrollar características del estilo educativo parental mixto. Tomando en cuenta estos datos de los tres indicadores, ahora sí se promedia o se visualiza cuál es el estilo educativo parental de cada una de las figuras paternas que se analizaron o que se investigaron en este trabajo final de graduación. En esta tabla se puede visualizar que el estilo educativo parental que mayormente predomina en la población es el estilo educativo parental autoritativo democrático con un 60,6% y el que menos predomina o se presenta en la población es el estilo educativo parental negligente apenas con un 2%. De igual manera, estos datos es es importante verlos desde el desarrollo del género en los estudiantes. ¿Por qué? Porque se presentan dos casos muy interesantes. Un primer caso que, por ejemplo, las personas que prefirieron no mencionar su género o se identifican con otro género distinto, ambas poblaciones en su mayoría se identifican con el estilo educativo democrático. Este estilo, este estilo y al ser papás que son involucrados, sensibles, interesados, también que han ido cambiando y reconceptualizando un poco ese concepto de masculinidad propia, esto puede generar un espacio o un ambiente de seguridad donde él o el adolescente se pueda expresar y desarrollar sin ningún problema. De igual manera, un segundo caso que sería en el caso del estilo educativo parental autoritario, donde se puede ver que el género que mayor percibe estilo educativo parental es el género femenino. Esto da una visualización diferente a lo que se presenta en estudios como Bossi et al. En 2021 que menciona que el autoritarismo es mayormente aplicado a estilos educativos, perdón, al género o a la persona del hijo en comparación a la figura de la hija como tal. Una vez ya descritos y analizados estos datos de investigación, pues llegué a algunas conclusiones con base a esto. Como conclusiones del primer objetivo específico, tenemos que son padres que desarrollan un compromiso mayor al promedio, un compromiso positivo. ¿Esto qué quiere decir? Que son padres que van a tender a ser sensibles, cariñosos,
y emocionalmente involucrados. De igual manera que ese nivel de compromiso va a repercutir en el desempeño académico y en las relaciones interpersonales que desarrollen los hijos e hijas, y también en el desarrollo de la autoestima que tengan esta descendencia. Como conclusiones del segundo objetivo específico, tenemos que son padres que establecen límites claros. Esto quiere o se relaciona con que van a desarrollar, o los hijos e hijas van a desarrollar características como una buena toma de decisiones, ¿verdad? La habilidad de la toma de decisiones. Y también que son padres controladores, pero también son padres que se interesan, son padres que comunican y son padres que se involucran por conocer y en la vida de las personas adolescentes, ¿verdad? En la vida de sus hijos o hijas como tal. Como conclusiones y últimas conclusiones perdón, como conclusiones más bien del tercer objetivo específico, tenemos que los padres desarrollan una autonomía psicológica menor al promedio. Esto se va a relacionar con que también son, o los adolescentes, al percibir esta autonomía psicológica menor al promedio, no van a tender a desarrollar conductas agresivas o rebeldes en sus ámbitos educativos, familiares o sociales. También que esta autonomía psicológica va a influir en el rendimiento académico porque también se visualizaba que al haber una autonomía psicológica en diferentes estudios, una autonomía psicológica menor en promedio, el rendimiento académico iba a ser mejor, o el rendimiento académico que iba a tener el estudiante iba a ser positivo. Y por último, también que las relaciones de los padres e hijos e hijas se va a ver bastante influenciada por esta autonomía psicológica. Ahora sí, como conclusiones del cuarto y último objetivo específico, tenemos que el estilo educativo parental que se predomina mayormente dentro de la población es el estilo educativo parental democrático o autoritativo, y el que menos predomina dentro de la población se identifica que es el estilo educativo parental negligente. De igual manera que la masculinidad sigue teniendo un papel muy importante en el desarrollo que tenga el padre de su estilo educativo parental, sea cual sea. Como tercera conclusión, tenemos que se siguen persiguiendo estilos educativos parentales basados en un machismo patriarcal, ¿verdad? Esto a pesar de que la mayoría de la población persigue estilos que Peña 2021 menciona como idóneos para la educación de los hijos e hijas, como es el estilo educativo democrático o autoritativo. Se siguen aún así persiguiendo estilos como el autoritario y el negligente, que están basados y están muy arraigados a estas ideas como tal. Y esto se podría relacionar también con que son padres, y eso también da pie a un estudio a futuro de que son padres o figuras paternas que puede ser que tengan temor a perder ese estatus de macho alfa o ese estatus de macho proveedor que socialmente estas ideas les da. Como cuarta conclusión, tenemos que hay una relación entre, o existe, o se puede visualizar una relación entre el estilo educativo parental que desarrolla el padre y el género que expresa o desarrolla la persona adolescente. Y por último, que la orientación va a tener un papel muy importante, ¿verdad? Un papel importante en el desarrollo y en la promoción de estilos educativos parentales más equitativos, y de igual manera en alentar un cambio en el concepto y en las prácticas de la masculinidad que todavía siguen arraigadas a estas ideas machistas y patriarcales que existen en la sociedad. Basándome, perdón, en estas conclusiones, de igual manera me surgieron algunas recomendaciones a ciertas personas o a ciertos entes que estuvieron que estuvieron partícipes o fueron partícipes dentro de la investigación. A una primera instancia, que es la carrera de la orientación. eh, Como recomendación doy fomentar más espacios de investigación, más espacios donde se enriquezca el contenido teórico que hay acerca de los indicadores de compromiso, de autonomía psicológica, de control conductual, así como de la temática de estilos educativos parentales,
y principalmente de lo que es la población de figuras paternas o de la figura de papá como tal. También para lo que sería a los departamentos de orientación de las instituciones, concienciar a los padres acerca de la importancia de conocer y participar en la vida de su descendencia, así como concienciar acerca del estilo educativo parental que estos padres desarrollan, ¿verdad? Eso mediante charlas o talleres o espacios donde se puedan trabajar estas temáticas y o este estilo educativo parental como tal. También reforzar los programas educativos, esto con la finalidad de trabajar las características que los y las adolescentes desarrollan debido al estilo educativo parental que perciben por parte de su papá o figura paterna. Y por último, como conclusiones, a una tercera persona o instancia, podríamos llamarle, que serían los profesionales en orientación, que sería, los insto a promover paternidades más activas en los ámbitos donde ellos trabajan o donde se trabajan, tanto los orientadores como orientadoras, eh, promover paternidades activas, paternidades que se involucren en el desarrollo y en la crianza de los hijos e hijas. De igual manera que se dé esa reconceptualización del concepto de masculinidad, ¿verdad? Que los hombres sigan conceptualizando y viendo ese concepto de masculinidad propio y que lo puedan reconceptualizar hacia un concepto más equitativo. Y también por último, el desarrollo, que se promueva estilos educativos parentales. Eso va muy de la mano con la paternidad activa, que se promuevan estilos educativos parentales que se interesen más la crianza o por el desarrollo de sus hijos e hijas, ¿verdad? Estilos educativos como el democrático o inclusive estilos educativos como el permisivo o indulgente. Ahora sí, para finalizar, yo quise agregar una parte en esta presentación que yo le llamo un apartado de aprendizajes que puede ir muy relacionado con el apartado de conclusiones. Sin embargo, fueron como dos aprendizajes que tuve dentro de este proceso de investigación. Un primer aprendizaje, perdón, que sería el que como sociedad estamos cambiando, que a pesar de que dentro de la investigación se visualizó que hay estudiantes que perciben todavía estilos educativos parentales como el autoritario o el negligente, en su mayoría todavía se puede visualizar que hay son papás que están interesados en desarrollar estilos educativos como el democrático, estilos que se interesan por el desarrollo y la crianza de los hijos e hijas. Y también, por último, darle voz, más allá que darle voz a una población como la de una voz y una visualización a una población como la de papás o figuras paternas, también es darle voz a una población como es la de adolescentes, ¿verdad? Que también en muchos casos se les relega o no se les da importancia y también para que ellos tuvieran este espacio de conocerse y conocer cuál es esa percepción que tienen acerca de su papá o figura paterna. Esto sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Quedo atento a sus comentarios o preguntas. Muy bien, muchas gracias, Luis Alonso. Con esto entonces finalizaríamos esta primera etapa de presentación, agradeciéndote por supuesto la información que has compartido con nosotros. Continuamos ahora entonces con esta etapa de diálogo académico, eh, donde intervienen los miembros del Tribunal Evaluador y le estaríamos dando en este momento la palabra a la señora doctora, la doctora Ana, Mercedes Gómez Salgado. Ya la estoy bautizando, ¿verdad, Mercedes? Sí, ya me puse Ana Pues Mercedes. adelante, Merce, muchas gracias y también un gusto contar con vos en este espacio. Ay, muchas gracias a ustedes. Yo más que feliz hoy. Eh, Luis Alonso, muchas gracias. En primera instancia, reconocerle el tiempo, la presentación exacta en 40 minutos. Eso habla del buen ensayo, ¿verdad? Que usted hizo, porque
realidad ajustarse y poder aprovechar en una presentación que desde mi punto de vista fue bastante didáctica, con un tema realmente innovador. Bueno, hay aquí varias preguntas que hacer y comentarios. Una de las preguntas que yo le tengo es que yo le planteo, es que los resultados son bastante positivos, porcentualmente son muy positivos. Yo le preguntaría, cuando hacemos investigación, siempre nos planteamos hipótesis, ¿verdad? Suponemos qué es lo que podría pasar, eso es parte del proceso de investigación. Entonces yo le preguntaría, cuando usted planteó el tema de investigación, que usted y yo sabemos cómo fue todo, digamos, el proceso, eh, el profesor Arturo también, ¿ya? La profesora Lidia que nos acompañaba en aquellos espacios, cómo fue todo el proceso para que usted llegara a concretar este tema, como bien usted lo explica desde los antecedentes. Eh, ¿Cuáles hipótesis iniciales usted se planteó al abordar este tema de investigación? Y por otra parte, cuando ya realizó la investigación y obtuvo los resultados, si esa hipótesis inicial cambió, se mantuvo, y si hubo algún dato particularmente que le llamara la atención. Entonces, recapitulo, ¿qué hipótesis iniciales tuvo? Y si hubo algún dato que a usted le llamara poderosamente la atención, ¿y por qué? Adelante, si me hace el favor. No, me ven. Bueno, como hipótesis, creo que la primera hipótesis que tuve fue que los y las estudiantes o que los estilos educativos parentales iban a estar como más equitativos, ¿verdad? El porcentaje de los estilos iba a estar más distribuido entre cada uno, ¿verdad? Que no iba tanto a predominar un estilo educativo parental como fue el democrático en este caso, que también eso me hizo como descartar, podríamos llamarle esa hipótesis, que yo ya cuando vi los resultados sí me llamó mucho la atención que la mayoría de adolescentes perciben en su papá o figura paterna un estilo educativo parental democrático, que al fin y al cabo eso es positivo por las características que tiene el estilo educativo parental como tal. Y el dato, uno de los datos que mayor me llamó la atención fue el que las personas que prefirieron no mencionar su género o se identificaban con otro género, se identificaron en su mayoría con el género, digo, perdón, con el estilo educativo parental democrático, ¿verdad? Yo pensé, o también fue parte de las hipótesis, que esta población se iba a identificar o iba a percibir en su papá o figura paterna, también por esos conceptos que hay en la sociedad, con otro estilo educativo parental, como el autoritario o inclusive con algún otro estilo como el negligente, podría también en su momento pensé. Pero sí, ese fue como el dato que más me llamó la atención dentro de lo que fue la investigación. Muchas gracias. Usted nos comentaba en la exposición que tocó varias puertas, varias instituciones para que le dieran la posibilidad. Eso no fue un asunto fácil, ¿verdad? Pero bueno, usted siguió ahí perseverando y consiguió que en dos instituciones con contextos muy diferentes, según usted explicaba, le dieran la posibilidad. Le pregunto, aunque ninguno de los objetivos iba dirigido a hacer una comparación entre contextos, usted en la presentación denota, o sea, resalta el dato de que los contextos de las instituciones son muy diferentes. ¿Pudo usted identificar alguna diferencia con respecto a los resultados a partir de esa diferencia contextual? Insisto que La, no ver- era un objetivo, pero en el la, análisis, la verdad no, porque volviendo a lo mismo y respetando esa objetividad y esa parte central de que el estudio era objetivo y que no era un estudio comparativo,
Realmente de los contextos en lo que fue el análisis y los resultados no pude encontrar como, o no encontré ninguna diferencia, no me centré en encontrar alguna diferencia entre ambos contextos. Ok, bien. Una vez, digamos, realizado el estudio y uno siempre dice, bueno, yo quizás hubiese hecho esto de forma diferente, hubiera planteado esto de una forma distinta. Al momento actual, ¿qué creería usted que hubiese hecho diferente? ¿O todo, tanto teórica como metodológicamente, lo mantendría? En la parte teórica, creo que sí, puedo decir que estoy muy orgulloso de lo que planteé y estoy muy seguro y la verdad no cambiaría como lo que desarrollé desde la parte teórica. En la parte metodológica sí, más que todo en lo que fue al momento de la recolección de datos, sí lo hubiese hecho de manera diferente porque más que todo en lo que fue la institución donde apliqué de manera presencial, sí me llevó mucho tiempo para recolectar los datos y que los estudiantes pudieran rellenar o completar la escala que yo les pasaba. Ok. En una de las recomendaciones, usted anota reforzar los programas educativos que tiene la institución. Entonces, me preguntaba, ¿qué programas educativos tiene? ¿Y a qué se refiere usted con reforzar? ¿Hay alguno dirigido hacia eso? Que tengo otra pregunta con respecto a los resultados, pero me gustaría que me comentara, si me hace el favor. Esta recomendación también iría un poco más como hacia la instancia del el Ministerio Educativo, de Educación Pública, perdón, que pues ambas al ser instituciones públicas pues se rigen bajo este programa educativo. Sin embargo, dentro de las instituciones se puede notar que no se da como ese espacio o esa oportunidad para que los y las adolescentes puedan trabajar, ¿verdad? Básicamente, si hablamos, o en este caso voy a hablar de lo que son el departamento de orientación y el departamento de psicología, están más que todo por cumplir y no cumplen como esa labor. En los programas sí está, ¿verdad? Como de fortalecer esas características y trabajar a él o la estudiante. Sin embargo, al momento de las instituciones, esos departamentos, desarrollarse, sí sentí como ciertos vacíos de trabajo en que los adolescentes no se podían desarrollar y no tenían estos espacios para trabajarse como tal. Perfecto. Cuando yo le escuchaba los resultados, pues las dos instituciones creo que se sentirían muy complacidas de conocerlos, pero pensaba en, bueno, esa es la tarea suya, en cómo Ujú. trabajar, digamos, esos resultados. Cuando lo escuchaba, recordaba que cuando trabajaba en el Sagrado Corazón de Jesús, hicimos una consulta junto con los profesores guías a los estudiantes de octavo año en aquella época y luego reunimos a los papás y a las mamás en la noche y compartimos los resultados de Ujú. la percepción que tenían los adolescentes, las adolescentes. Los papás y las mamás estaban muy sorprendidos, ¿verdad? Porque de repente eso no se da y sobre todo en esta etapa, ¿verdad? Que está tan estigmatizada y que de repente pues sí hay algunos roces Sí, con sí. las figuras paternas, ellos no se esperaban, digamos, los resultados. Entonces pensaba yo algo así, porque me imagino que los papás y las mamás y los papás y mamás que están aquí presentes, ¿verdad? Em, Víctor, Lidia y Ana Lucía, debe ser como muy también gratificante decir, mira, pese a las discusiones y a las desavenencias que tenemos en el diario vivir, están percibiendo esa relación o ese estilo que estoy, en este caso, ¿verdad? Ujú. Son los papás, como algo realmente muy positivo. Entonces, a mí me parece que algo podrás pensar en más allá, por un asunto también ético, más allá de decir, vea, estos son los resultados, estos son los porcentajes, que algo la institución pudiese hacer
para que los papás conozcan también lo que los hijos y las hijas están pensando. Yo tengo varias preguntas, pero no quiero abusar del espacio. Quiero, digamos, reconocer varias cosas, entre ellas, que es muy importante que un eh, hombre, digamos, haga un estudio que tenga que ver con los papás, porque de repente, ¿verdad? Si hubiese sido una mujer, quizás, ¿verdad? El análisis que No se sé hace si- es diferente. Igual sucede sí, con mujeres haciendo trabajos que tienen que ver, digamos, con la masculinidad o al revés. Entonces me parece que eso es muy, muy importante. Otro, digamos, reconocer el esfuerzo, lo que implicó esta cantidad de consulta que es bien importante. O sea, 315, cuando ensayábamos yo le decía, ¿verdad? Sencillo, no dice, ay, sí, mira, 315, Ujú. pero lo que implicó para Luis Alonso, eso fue mucho. Dignificar a esa adolescentes, que como les digo, generalmente han sido estigmatizados, se refiere la gente a ellos de una manera fea, despectiva, y entonces que usted hiciera la consulta precisamente a esa población es muy interesante desde un enfoque de los derechos humanos y desde la ética. Termino preguntándole. Bueno, yo fui testigo de todo el proceso de investigación porque tuve la dicha de impartir en aquel momento los cursos del taller de investigación 1 y todo lo que implicó, Ujú. zozobras, temores y esperanzas, aciertos y desaciertos, hasta que usted ya se iluminó. Arturo tiene que acordarse de esto, pues Arturo tiene que acordarse, ¿verdad? Cuando ya él eh, identificó el tema con el que se sintió cómodo, fue algo Real, maravilloso, ¿verdad? O sea, como que el asunto empezó a fluir. Y entonces, obviamente, pues yo le quiero preguntar, eh, el aprendizaje a nivel profesional, ahora lo abordaste, ¿qué sentís o qué cambió? ¿Qué cambió en usted respecto a la investigación? No a la profesora de aquella época, sino a la investigación. ¿Qué cambió en usted? Porque lo hemos conversado y usted quiere continuar, obviamente, con sus estudios, ¿verdad? Pero a nivel de investigación, ¿cómo calificaría usted el proceso, ¿verdad? El proceso suyo. Sí, sí. Y con eso termino. Cómo lo calificaría? La verdad fue un proceso difícil, cansado. Eso no se puede obviar, ¿verdad? Como todo proceso de investigación, pero sí fue un proceso que la verdad me gustó mucho. Creo que usted, bueno, muchos de los profesores sabían que a mí desde el principio la investigación no era uno de mis fuertes y no era un ámbito que me llamaba mucho dentro de la carrera de la orientación. Sin embargo, con ese proceso, la verdad, aprendí mucho. Y en cierta parte le empecé a agarrar como ese cariño y ese interés a lo que son los procesos de investigación dentro de la carrera. Ok, eso es positivo para que siga emprendiendo otros procesos de investigación, ¿verdad? Con el mismo compromiso y responsabilidad que lo hizo. Eso sería de mi parte. Muchísimas gracias a Luis Alonso por las respuestas y a profesor Víctor por el espacio. No, muy agradecidos por la intervención, doctora Mercedes Gómez Salgado. Continuamos ahora con una de las personas que funge con el rol de lectora de trabajo, y es la máster Ana Lucía Villalobos Cordero. Adelante. Bueno, muy bien, buenos días. Vamos a ver por dónde empiezo, porque en realidad este trabajo tiene mucha riqueza, ¿verdad? Desde muchos ámbitos. Yo voy a empezar por resaltar, ¿verdad? Empezando por el trabajo escrito y su presentación de hoy, ¿verdad? Que en coherencia con esa riqueza, creo que no nos ha defraudado, más bien, ¿verdad? Como dijo Mercedes, una presentación muy clara, muy didáctica, estéticamente además muy agradable, ¿verdad? El tema de como recurso visual con la parte pictográfica. Yo creo que eso no es lo más importante, pero sí es un elemento muy relevante también en estos procesos, ¿verdad? Para dar la información. Quiero resaltar también la amplia revisión, ¿verdad? Del estado del arte, y es una revisión bastante actualizada,
¿verdad? Que para la orientación y para nosotros como docentes y para el resto de colegas, ¿verdad? Interesados en la temática y para quienes van a seguir investigando eh, sobre estas y otras líneas que se pueden derivar, creo que son un aporte de verdad, Luis Alonso, muy valioso. O sea, yo la verdad es que repasando, porque ya ese día no leí el documento, ¿verdad? Repasando, yo digo, sí, es que definitivamente se siente como esa riqueza, ¿verdad? Haciendo una metáfora, es como cuando uno va y decide irse a comer una comida que le satisface, que le aporta, ¿verdad? Con mucha riqueza. Entonces, yo creo que eso es por lo menos en los aportes que considero, eh, es maravilloso, ¿verdad? En ese sentido. Y también como usted va planteando cada una de los apartados, ¿verdad? En ese orden y en esa forma sistemática, que creo que aprendió bastante de su tutora también. Y yo veo también la diferencia, no era que era mal estudiante, sino que ahora ya como profesional definitivamente entró a otro nivel. Entonces eso quería resaltar. Bueno, a mí me surgen, a mí el trabajo y con la presentación me ha generado más una serie de preguntas, eh, no porque tengo un montón de dudas de lo que realizó, sino más bien es, bueno, entonces, si estos son los resultados, ¿qué comparación tienen con estos otros elementos que de pronto vemos en las noticias, en otro tipo de investigaciones? Pero poco a poco también las respuestas se fueron dando. Por ejemplo, ¿verdad? Esos son como comentarios y reflexiones que he ido teniendo, o sea, que su trabajo me indujo a eso. Entonces, que quería realmente hacer esa realimentación de lo que me ha generado. Una de las partes, porque tampoco quiero abusarme en el tiempo, ¿verdad? Porque yo decía, qué interesante, dado el alto porcentaje de muchachos y muchachas, ¿verdad? Identificados como tal, percibe estilos, como mencionaba usted, este autor Penn, ¿verdad? Idóneo, ¿verdad? Para los procesos emocionales y apoyo a su desarrollo, qué sé yo, ¿verdad? Yo decía, bueno, me cuestiono un montón de elementos que están pasando en la sociedad, ¿verdad? Que ciertamente el padre como tal no es el responsable, ¿verdad? De todos los factores que inciden en ese desarrollo adolescente, ni en toda la familia, pero sí es una figura tan importante que eso es otra cosa que le resuelto. La hemos obviado, porque no es que las mamás no seamos importantes, y ahí me incluyo, pero de pronto socialmente, y usted ya lo menciona a nivel cultural, ¿verdad? Por el tema del machismo y la cultura patriarcal, solo la mujer tiene roles importantes en el cuidado, en el proceso. Entonces, yo creo que rescatar que el hombre, la figura paterna, que no necesariamente es el padre biológico, ¿verdad? O el padre adoptivo o bajo otras circunstancias, tiene un rol relevante y hace un trabajo, ¿verdad? Hace un trabajo. Y creo que el hombre mismo también no ve ese valor y ese aporte que está realizando. Entonces, desde esas reflexiones, vea que ya más bien se me generan más, ¿verdad? Yo decía, bueno, entonces, ¿cuáles son las dificultades que, por ejemplo, en este momento, que era otra población diferente a la que usted consulta, reporta serias situaciones con relación a sus padres, ¿verdad? O a sus figuras paternas, ¿verdad? Yo le comento un poquito que a través de estos años en el curso de orientación familiar, en el tema del diario y demás, uno de los altos reportes, ¿verdad? Repetidamente situaciones conflictivas o no resueltas están relacionadas directamente con el padre, ¿verdad? Entonces es interesante, es otra población, pero bueno, ahí queda, ¿verdad? En días pasados le comentaba eso a Arturo, ¿verdad? Que sigue y sigue, y uno dice, claro, es otra generación, ya son otros años, no es la actualidad del adolescente. Entonces, son reflexiones, como le digo, Luis. Por otra parte, usted habla desde lo teórico y la revisión del cumplimiento de las funciones de la familia, que también usted va dando respuestas que no eran objetivos de su trabajo, pero que también, si ya uno con otros ojos va puntualizando, viene a dar respuesta con los estilos educativos y el estilo que predomina, ¿verdad? Que da respuesta al cumplimiento de funciones de la familia. Ese es otro tema de investigación, pero bueno, ahí se los dejo. Que son hallazgos que se van encontrando en el documento. Otro de los cuestionamientos, conforme va uno leyendo y estudiando, bueno, entonces, ¿cuál es la influencia de las conductas agresivas
en el tema del estilo educativo. No era un objetivo tampoco suyo. Sin embargo, el mismo trabajo nos va dando respuestas, ¿verdad? Pero ahí son otras temáticas, o sea, que a mí me han generado muchos más temas posibles de investigación, ¿verdad? Del trabajo. Pero ahí hay bastante información. Entonces, eso es muy, muy relevante. Eso es como básico, ¿verdad? Para retomar ahí, que también les queda ahí a los compañeros y lo podamos visualizar después y con otros grupos y con otros posibles temas y demás. Tengo solo una inquietud que del todo, ni teóricamente, ni ahora cuando usted presentó me quedó clara. Sin embargo, usted hace una recomendación teórica con respecto a la autonomía psicológica, porque no hay mucho, ¿verdad? Usted mismo lo menciona igual que en otro tema, que es un tema muy interesante, de acuerdo a lo que a lo que yo comprendí, Luis, que tal vez usted me pueda ampliar un poquito de toda esta experiencia, desde ya una experticia suya, que no me queda claro de investigaciones anteriores, ¿verdad? Y que también usted lo menciona en el análisis, ¿verdad? Encuentro como una contradicción. Entonces, nada más para que me lo aclare. Se habla que la autonomía psicológica alta eh, está directamente relacionada, no en este estudio suyo, ¿verdad? Sino en otros, con el no éxito académico, ¿verdad? Cuando yo desde la conceptualización y desde lo que usted explica, entiendo que más bien, ¿verdad? Es esa capacidad que tienen los padres para fomentar precisamente o desarrollar desde otro concepto que yo le estoy poniendo habilidades, ¿verdad? Como habilidades y capacidades. Entonces también me cuestionaba, bueno, son otros estudios, pero que entonces el desarrollo de capacidades de autonomía, de dar más poder a la persona adolescente y demás, porque no hay una relación o más bien va en conflicto. Bueno, eso es un temita ahí que nos pueda hablar un poquito para que no quedar yo con esa inquietud, sino para que me sugiera dónde se puede también leer un poquito más de eso. Yo creo que sería básicamente eso, fueron más las inquietudes y una recomendación. Yo sé que falta poquito tiempo, pero a lo mejor nos dan otro tiempo. A mí me parece que de este documento surgen tantas temáticas para que escriba una ponencia para el Congreso. Okay. Ya le tengo ahí como 4 o 5, pero creo que después se las puedo mencionar para darle espacio a los compañeros. Y hay que de pronto con la compañera Mercedes se pongan juntos, sí, porque creo que hay hallazgos muy, muy valiosos y que de pronto tenemos una visión también muy negativa. De pronto hablar solo de los fallos y de los errores que se cometen en ciertos roles y no cómo potenciar lo que hemos encontrado. Entonces creo que desde orientación también podemos ir por ahí. Sería eso, Luis. Ok, respecto a la autonomía psicológica, bueno, también dentro de las recomendaciones, esa era una de las principales, ¿verdad? No se encuentra mucho contenido teórico. Inclusive si ustedes pudieron visualizar la autonomía psicológica, en lo que es Steiner solo lo menciona en el estilo educativo, o lo toma en cuenta para el estilo educativo parental democrático y para el estilo educativo parental mixto. Los otros tres estilos él no los toma en cuenta. Al hacer la indagación, digamos, esa parte de autonomía psicológica no queda muy clara desde la parte teórica. Sin embargo, al momento de basarme, o al basarme no, más bien hacer la revisión en otros estudios o investigaciones, ellos hablaban o trabajaban que la autonomía psicológica es un poco contradictorio decir que cuando hay una autonomía psicológica baja, el rendimiento académico va a subir, ¿verdad? De hecho, eso fue una contradicción que también tuve con lo que fue la profe Mercedes en su momento, que también tuvimos ahí como una contradicción en esa parte, pero en lo que se habla de la autonomía psicológica se habla que son estrategias, no las estrategias democráticas que aplica el padre para respetar la individualidad y la autonomía del hijo. Cuando se habla de una autonomía psicológica baja, se habla que el padre no aplica estas estrategias. ¿Qué quiere decir? Que es un padre o una figura paterna que está más atento al desarrollo que tenga su hijo o hija. Por eso,
Cuando se habla de esa autonomía psicológica baja es que se da una relación con que es un rendimiento académico positivo. ¿Por qué? Porque al padre no respetar, digamos, esta individualidad y esta autonomía del hijo en cierta parte, el rendimiento académico, el padre va a estar más interesado, más controlador, que también eso podría ser otra parte por ahí, del rendimiento académico que tenga el hijo, en comparación a cuando el padre respeta o cuando la autonomía psicológica es positiva, ¿verdad? Que el padre al respetar esa individualidad, esa autonomía, hace que el hijo siga su camino, ¿verdad? Y muchas veces cuando el hijo o la hija sigue ese camino, basándome en esa característica del rendimiento académico, el padre no va a estar tan interesado y el hijo puede llevar el rendimiento académico a que sea un rendimiento académico bajo. No sé si por ahí le aclaré la duda. Está bien, muchas gracias. Sí, sí, mucho mejor. Me quedó muy claro. Ok, Sería esto entonces, Luis y compañeros. gracias, profe. Muchas gracias a la compañera Ana Lucía Villalobos. Continuamos ahora con el doctor Manuel Arturo Fallas. Adelante. Yes. Gracias, compañeros y compañeras del tribunal. Gracias. Profe, perdón que le interrumpa, pero es que se le escucha un poco mal. ¿Me, me escuchan? Sí, ahora. Y ahora sí, Ahora sí. ahora sí. Sí. Muy bien, no, le decía que muchas gracias al tribunal. Saludos y también saludos al Alonso Víctor Vargas de Barba de Heredia por su presentación. Bueno, yo después de Mercedes tenía aquí unas preguntas y para hablar de Mercedes, ya pregunta hecha. Pregunta hecha. Mercedes, por favor. Pero bueno, Eso habla de la sintonía, Arturo. eso sí, eso es bueno por ese lado. Eso es bueno. Luis, Luis, vieras, bueno, me parece un tema interesante, ¿verdad? Por todas las cositas. Nada más voy a hacerte, creo que una preguntita y voy a hacer un comentario un poco relacionado a lo que decía Ana Lucía y demás. Eh, en la malla curricular de orientación a nivel de bachillerato, tristemente en licenciatura no, por las circunstancias que ya sabemos, hay un curso solamente de sexualidad, ¿verdad? El de la licenciatura se iba a enfocar en un futuro, se estaba enfocando precisamente a tu tema, pero bueno, por cosas obvias se desaparecieron, por situaciones de una nueva visión que está bien. Pero hay un curso también de familia, ¿verdad? Yo hablaba con Ana Lucía que le decía que curioso que tanto tiempo que tiene el programa, nunca hemos hecho nosotros y familia algo con respecto a eso, trabajo conjunto, ¿verdad? Bueno, ahí habían explicaciones y situaciones, ¿verdad? Es curioso. Pero yo desde tu visión y desde lo que tú investigaste, ¿qué le recomendarías al curso de familia y al curso de sexualidad y afectividad integrar? Desde tu perspectiva, ¿verdad? Desde esos hallazgos, ¿qué punto? Mira, profesores, esto y esto, tal. Yo sé que ya tú dijiste algo con respecto a investigaciones que me parece muy bien y que Víctor y yo lo hemos hablado hace mucho tiempo, ¿verdad? Sobre masculinidades y demás, y otros temas, pero ¿qué crees así como que sería? Mira, Arturo, te recomiendo tal cosa, mira, Ana Lucía. Para él, no sé si Ana Lucía todavía da el curso de familia, bueno, sí sé que trabaja en el proyecto de familias. ¿Qué podría recomendar al curso? Bueno, se me olvidaba, al curso de familias, al proyecto de familias y al curso de sexualidad, en términos muy generales. Esa es una de las preguntas. Ok. Ok. Bueno, no sé cómo, porque desde que yo recibí el curso de familia, el curso de sexualidad, me imagino que ha cambiado mucho Ujú. los contenidos teóricos, ¿verdad? Pero al curso de familia o al proyecto de familia, darle mayor visualización tal vez a esta figura de papá, ¿verdad? Darle importancia y también darle en cierta parte una valía de ese trabajo que hace el papá dentro del seno familiar y también con los hijos y las hijas, ¿verdad? Eso por una parte con el curso de familia, con la parte de sexualidad, darle mayor énfasis también como a esa parte del concepto de masculinidad, tanto que como hombres tenemos, como figuras masculinas, así como las mujeres, ese concepto
de masculinidad que tienen socialmente, ¿verdad? Y ver cómo ese concepto se puede ir cambiando y se puede ir reconceptualizando hacia nuevas conceptualizaciones masculinas más actuales que incluyen muchos nuevos pensamientos, ¿verdad? Y conjuntamente, siempre, la verdad no es porque usted lo haya mencionado, pero siempre es algo, y con esa investigación me di mucho cuenta que sería muy interesante que existiese un curso o un trabajo entre ambos cursos, ¿verdad? Porque, bueno, volviendo a mi tema de investigación, hay muchas partes y hay muchos aspectos de ambos cursos que podrían relacionarse, trabajar juntos y sería muy rico y muy enriquecedor también para el quehacer profesional y para la formación profesional que uno está recibiendo. Gracias. Gracias, Luis. Y bueno, un poquito más, un par de comentarios. Hablabas bueno, el resultado interesante de esta gente que no se define con un género, ¿verdad? Con el género binario usualmente, sino con otro, pero que no lo señala. Y la relación, bueno, ahí sería interesante a la larga, desde el paradigma naturalista, hacer un análisis más profundo con estos chicos y chicas y ver eso, ¿verdad? Mira que es también un elemento que me dice, mira, curioso. Habla y también el papel importante del trabajo en familias, como escuelas para familias. Eh, Mencionaste algo interesante, el miedo que algunos padres tienen ¿verdad? De esto. Y claro, este miedo eh, yo lo podría relacionar a los mandatos de la masculinidad, ¿verdad? Que del patriarcado se le hacen. Y te comento que ahora en el tema de sexualidad hicimos un huequito y hablamos de masculinidad más fuertemente. Ah, qué bueno. Pero bueno, es aún así corto el tiempo para eso. Pero yo creo que está muy relacionado con los mandatos, que también podría ser hasta otro tema, ¿verdad? Dentro de la línea de investigación. Luis, nada más felicitarte. Creo que tu trabajo tiene mucho, comparto lo de la compañera Ana Lucía. No necesitas, bueno, yo pienso que podría sacar un artículo para una revista, pero para la ponencia del Colegio de Orientadores, como solo agarro uno de los objetivos, el más por ahí que veas que se adapta más y que con uno de los objetivos haces la ponencia. No necesitas meter todos los objetivos y haces algo bonito, decente, científico, y sería un aporte muy interesante para eso. Nada más darte las gracias porque tu tesis, hasta el momento, a mí por lo menos me dan insumos para trabajarlos en mis cursos. Y termino felicitándote. Dijiste que te daba miedo investigar, pero es que, amigo, tenés una actitud muy bonita. Me acuerdo el año pasado, pues verte metido ahí en la biblioteca, ¿verdad? Y eso lo comentaba yo a Mercedes. Y, y cuando uno tiene una actitud bonita, decía Félix López, que cuando uno tenía una actitud bonita, no importa no manejar elementos teóricos y no manejar ciertas metodologías, que con la actitud uno le va a permitir eso, ir aprendiendo eso. Y yo creo que vos sos un buen ejemplo de eso. Muchas Cuando, gracias. cuando se habla del trabajo con hombres y masculinidad, nosotros los hombres debemos aprender que no estamos trabajando la masculinidad o el patriarcado para proteger a las mujeres, ¿verdad? No, Y eso va muy relacionado con lo que dijo Merce, ¿verdad? No se trata de tener esto o el otro, no. Se trata de trabajamos la masculinidad para protegernos también a nosotros de las muertes que tenemos, de las cárceles, de la salud mental. Y si nos protegemos nosotros, también protegemos, por supuesto, a la mujer. ah, Pero en primera instancia, tu tesis, su trabajo, tienes que saber que tú estás trabajando dentro de esa masculinidad y patriarcado para fortalecer una visión de ser humano, de hombre, que nos falta mucho para aprender, ¿verdad? Dentro de esta línea. Entonces, te agradezco por eso. Muchas gracias, Luis. muchas gracias, profe. Bueno, muy bien, ya vamos finalizando casi, ¿verdad? Este espacio académico con relación a este trabajo de investigación de Luis Alonso. Yo en realidad ya en este momento ya como que se van agotando también las intervenciones, pero sin embargo hay una temática que está ahorita a nivel social en discusión, ¿verdad? Y específicamente desde nuestra disciplina. eh, y es un llamado también, ¿verdad?, a visualizar nuestros aportes desde la orientación en los distintos contextos. Y es precisamente todas estas situaciones de bullying que se han presentado, ¿verdad?, últimamente
país, especialmente en, ¿verdad? Ya en aquella zona de San Carlos, que probablemente se ha evidenciado, no es que en otras zonas no existan, ¿verdad? Se ha evidenciado más ahí. Y entonces esto ha generado que nuestro rol tenga algunos cuestionamientos, ¿verdad? Y también algunas particularidades en los últimos años a partir de la gestión que se ha hecho desde el Ministerio de Educación, de nuestros cargos, nuestros roles en escuelas y colegios, ¿verdad? Al punto de que incluso vemos que se ha estancado el nombramiento de orientadores y orientadoras en distintas instituciones educativas, vemos también el tema de sobrecarga laboral, el tema de una recarga de funciones en tareas más administrativas, menos técnicas, ¿verdad? Profesionales. Y uno de los temas tal vez que más ha sobresalido en estos días esta parte de la formación, tanto en las instituciones, con los aportes que se puede hacer a estas temáticas de violencia, sobre todo violencia de género, y la formación en el hogar y el aporte que nosotros podemos hacer desde la disciplina a la formación en los hogares. Y Luis Alonso, con respecto a esta temática, vos visualizas específicamente aportes que hace tu investigación en estos ámbitos. ¿Cómo lo ves reflejado? ¿Verdad? ¿Cuál es el aporte que estaría brindando tu estudio en estas temáticas? Y eventualmente, ¿cómo podría también impactar? No solo dónde se ve, sino cómo impactaríamos nosotros desde la disciplina a partir de este estudio tuyo en esa temática tan, ¿verdad? Tan en boga en estos días, que si bien es cierto, lo manejamos a lo largo, ¿verdad? De la historia casi de la orientación, pero que en estos días ha surgido con mayor fuerza. Eso sería lo que, ¿verdad? Lo que me gustaría conocer de vos en este momento para ir ya finalizando la sesión. Gracias. Es interesante porque, bueno, primero había también ciertos estudios que se aplicaron con otras poblaciones fuera del país que mencionaban que también se podía conocer la percepción del estudiante acerca del estilo educativo parental, ¿verdad? Y que el estudiante con su papá o con su figura paterna fuese uno, ¿verdad? Y a pesar de que el desarrollo de las características del estilo educativo parental están ahí, puede ser que en otros ámbitos, como el ámbito social o el ámbito educativo, se desenvuelva de manera diferente, ¿verdad? Por diferentes factores, la presión social, las relaciones de amistad que puede llevar a esto. ¿Cómo puede o cómo está relacionado? Una primera parte, ¿verdad? De que se conoce o mi idea es conocer o fue conocer el estilo educativo parental que aplica el padre, ¿verdad? Y también conocer esa percepción del adolescente. También es importante tomar en cuenta que esta investigación podría cambiar, o muy probablemente puede cambiar si se realiza en otros contextos, ¿verdad? Ya sea un contexto inclusive de otra zona del país, pero sí está relacionado con esa parte, ¿verdad? De que a uno desde la casa siempre le enseñaban o lo educaban a que pues no golpeara a los compañeros, siempre respetara a los compañeros y tal vez esa educación y ese estilo educativo parental que desarrolla el padre puede tener esa repercusión en el desarrollo que tenga el adolescente. Por ejemplo, si hablamos de un estilo educativo parental autoritario, donde el papá desarrolla características de castigos físicos, castigos fuertes, no tienen acercamiento emocional, muy probablemente el adolescente o la adolescente va a visualizar esas características o va a tomar esas características y las va a reflejar dentro de su contexto educativo, que en este caso es el lugar donde se están dando malas situaciones de bullying actualmente en el país. Perfecto, muchas gracias. Es que definitivamente este tipo de estudios impactan, ¿verdad? En todo este ámbito social
y tenemos que visualizarlo, sobre todo para poder ofrecer esos aportes eh, que tanto nos están pidiendo en este momento, ¿verdad? Y ojalá que pues, se pueda hacer reflexión, conciencia acerca de estos roles en las distintas instituciones, ¿verdad? Tanto públicas como privadas y en otros ámbitos de la disciplina donde también podemos ejercer y pues evidenciar el impacto tan importante que tenemos nosotros como disciplina. Ahí me disculpo con doña Lidia que me la brinqué. Entonces, ya para finalizar, le estaría dando la palabra a la compañera Ana Lidia en representación de la División de Educación para el Trabajo. Gracias. Qué barbaridad. Lo, está perdonado. Tuve que ponerle un mensaje privado. No he participado por aquello. Bueno, Luis y compañeras, Arturo y Víctor y las personas que nos están acompañando. Quiero felicitarte, Luis. Una de las cosas de las cuales me siento muy complacida es ver tu crecimiento profesional. Es decir, el Luis, que en algún momento yo estuve por ahí también en los cursos con Mercedes, que en su momento planteó el tema, a veces con ciertas dudas, con ciertos altibajos ahí, probando un tema por aquí. Bueno, un tema, no es que probaste muchos temas, siempre enfocado en el tema, ¿verdad? De masculinidades y demás, pero un poquito, vamos a ver, inseguro hacia dónde dirigir esa investigación. Y el resultado de hoy, de verdad me complace mucho, Luis, es notorio tu crecimiento. Y no solamente en la biblioteca, Arturo, en la DET, todos los días llegaba a pedir la computadora, todos los días, para hacer los análisis estadísticos. Entonces, esa perseverancia, ese querer, querer hacer, el dejarse guiar, creo que ha sido fundamental para llegar al puerto donde has llegado. Entonces, quiero felicitarte por eso. Realmente me siento muy complacida de estos resultados, de lo relevante de su investigación, del aporte tan valioso que puede dar. Vea que no solamente, como dice Arturo, al plan de estudios, ¿verdad? Porque él lo ha mencionado, sino también, y eso es lo que uno espera, que estas investigaciones se devuelvan a lo académico o a los planes de estudios, pero también que puedan tener un aporte significativo a las poblaciones, a la sociedad y demás. Vieras que, y bueno, sí, como decía Mercedes, es interesante y estos resultados ojalá que se puedan compartir con esos padres y con esos padres, ¿verdad? Con esos jóvenes, porque cuando uno está en esta labor, ¿verdad? De formación de sus hijos, se cuestiona a veces si actúo de esta forma, si pongo este límite o si suelto por aquí un poquitito, ¿verdad? La cuerda y les doy un poquitito más de espacio, ¿lo estaré haciendo bien? ¿No lo estaré haciendo bien? A veces negociamos, a veces no podemos negociar cosas, ¿verdad? Entonces, creo que estos resultados van a ser muy valiosos. Y bueno, por lo menos en esta población yo digo, qué bien, parece como que se están haciendo las cosas bien, ¿verdad? Pero pueden haber muchas otras poblaciones donde realmente estos resultados puedan ser, digamos, oportunos para más bien revisar cuál es el estilo que estamos teniendo. Pero entonces, porque cuando yo me planteaba, ¿verdad?, de ese tipo de estilo educativo en relación con el género, bueno, dentro de las hipótesis que uno hubiese pensado es que los padres con sus hijas mujeres podían ser un poquito más autoritarios y más, ¿verdad? Por el tema quizás de género ahí, del machismo y qué sé yo, ¿verdad? Y bueno, en realidad el tema del estilo educativo parental democrático parece que es el fuerte, ¿verdad? Independientemente, digamos, si es hombre, mujer o otro género o aquellos estudiantes que no quisieron definirlo o decirlo, ¿verdad? Entonces parece que Sin embargo, cuando por ahí en la tablita que usted nos muestra estos resultados, ¿verdad? Por género, en el autoritario, pese a que son solo 20, ¿verdad? Que indican que efectivamente hay una predominancia de este estilo, de esos 20, 15 son mujeres.
15 son mujeres, ¿verdad? Entonces, aunque no es, digamos, la variable o digamos que está más fuertemente, o el resultado que está más fuertemente identificado en la población, el autoritario, ¿verdad? Cuando este se da, mayormente es en mujeres, ¿verdad? Entonces, ahí es interesante eso también, porque uno pensaría que el tema ahí de género también. Bueno, nada más como modo de ejemplo, ¿verdad? Ayer que estaba hablando, yo tengo una hija y un hijo, ¿verdad? O sea, la pareja. Entonces, estábamos hablando de una situación específica de una chica, y yo digo, Evita, le decía a mi hija Eva, escuche, observe y tome para su saco. Y entonces yo de una vez dije, hijo José Daniel, usted no está exento de esto, porque usted es la contraparte de lo que puedes hacer en relación con una mujer, ¿verdad? Entonces, yo inmediatamente hago la salvedad. Daniel, este mensaje no es solo para Eva, que es mujer, sino que vos en la contraparte sos un hombre que vas a vincularte con una mujer y que tenés que tener claro esto y esto y esto, ¿verdad? Entonces, vean que si yo dejo el énfasis solo en mi hija, estoy diciendo, solo usted se puede exponer, solo usted se puede, ¿verdad? Entonces, es curioso cuando tenemos hijos de ambos géneros, ¿verdad? Entonces, ahí una tiene que ser muy cuidadosa en relación a cómo estoy formando y cuál es el estilo que estoy trabajando con cada uno de ellos, ¿verdad? Pero es curioso también porque a pesar de que no es, digamos, un resultado muy significativo, 20 de los 300 y resto, ¿verdad? Sí, la mayoría de estos son, de estos resultados donde indican que el estilo es autoritario, son mujeres, ¿verdad? Entonces, bueno, pero interesante sería trabajar con otras poblaciones, en otros contextos, porque creo que el tema del contexto también puede ser importante, ¿verdad? Por ejemplo, en zonas rurales, esta investigación, una réplica de esta investigación en zonas rurales, como bien decía Víctor, donde vemos estas situaciones y donde además a veces el tema de el hombre es quien, ¿verdad? Marca algunas pautas que podría ser, ¿verdad? Es como hipótesis, ¿verdad? No sé, pero me parece importante. Pero no sé, digamos, en términos generales, Luis, te decía, solamente era como un comentario y no sé si hay algún hallazgo significativo ahí, pero en términos generales creo que el aporte que estás dando es muy valioso y ojalá, digamos, en los nuevos procesos que vienen, esto como bien dice Ana Lucía, da para además volver a profundizar e indagar en otras investigaciones muy valiosas también. Entonces, bueno, muchas gracias y al equipo que le acompañó también, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nada más ahí como comentario rápido, que eso en la presentación no lo dije, que eso también es algo pensado como artículo que tengo a futuro. En el proceso de la aplicación de instrumentos, no se discriminó a aquellas personas que no tuvieran una figura paterna, ¿verdad? El instrumento en ambas instituciones se aplicó eh, por todos por igual, digamos, y fue hasta el momento del criterio de inclusión que se hizo esa división de población entre aquellas personas que tenían una figura paterna y aquellas personas que contestaron o rellenaron el formulario con base en su figura materna. Esa información, sí, posteriormente la idea es trabajarla y también hacer pues un análisis de esa información mediante un artículo científico. Pero eso nada más como comentario porque sí siento que es importante mencionarlo. Perfecto, muy bien, muchas gracias, don Luis Alonso. Creo que ya a este momento ya, ¿verdad? Ya hemos generado bastante alrededor de esta temática. Ahora lo que corresponde, don Luis Alonso, nos vamos a retirar un momentito. Como te decía, ahí nada más nos das chance porque tenemos que también, además de la discusión del proceso y de la presentación, hacer pues ya algunas cuestiones propiamente administrativas. Entonces ahí nos das un momentito.
Puedes quedar ahí con las personas que veo que están por ahí, por aquí como participantes. Ya quedan ahí en libertad de consultarle o de comentarle lo que gusten a don Luis Alonso. Ahí pueden ya prender sus cámaras y micrófonos. En este momento voy a asignarle a los compañeros de Ana Lidia, Ana Lucía, don Arturo y doña Mercedes la sala para que por favor entonces nos traslademos y nos estamos viendo en un ratito. Muchas gracias, don Luis Alonso, y felicitarlo por esta presentación. Muchas gracias. Para ver exactamente.